estás? Buen tal? Día. Buen día. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Un saludo para toda la audiencia y bueno, desde ya muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué podés decirnos acerca de las cuentas municipales del año pasado? Y bueno, la rendición de cuentas ingresó como correspondía y empezó el tratamiento en realidad la semana pasada con la visita del equipo de Hacienda, donde nos hacen, como siempre, hace ya muchos años, una presentación resumida de la rendición de cuentas y después tenemos por la rendición de cuentas, fíjate la diferencia, el presupuesto de todos los años ocupa en papel, en formato papel, un bibliorato completo. Después obviamente está el archivo digital, ¿no es cierto? Claro. La rendición de cuentas ocupa 4 biblioratos completos, ¿no? Pero completos, cuando digo completos, así. Con sus archivos, por supuesto, digitales, ¿no? Tienen muchísima más información, muchísimo más detalle que el presupuesto. Así que es mucho más lento la revisión de todos de esos números, ¿no? Vos lo has hecho, el análisis, en otros años estás con un cierto ejercicio, ya, ¿no? Después de tantos años hemos mirado, la verdad que cuesta mucho mirar todo y todo, absolutamente todo, y por ahí ponemos la lupa en determinados temas que ya sabemos que por el transcurso del año vamos viendo, por lo menos ahora que somos opositores, vamos viendo que ahí hay que mirar con detenimiento porque hay cosas que por ahí no nos gustan, como el caso que mencionaste vos, el del tema de los superproveedores con la rendición de cuenta 2024, que finalmente terminó con el retiro del funcionario que más situaciones de ese tipo tenía en su área, ¿no? Así que bueno, así es como la mecánica con la que trabajamos. Nosotros este año estamos trabajando, yo ya tengo un montón de anotaciones y de consultas para realizar, para que nos amplíen, ¿no es cierto?, la información, porque a veces en la rendición lo que llega es el monto que se gastó en tal programa, en tal dirección, en tal concepto, pero bueno, no llega con mucho nivel de detalle cómo se gastó eso, ¿no? Claro, en principio el déficit que tiene de casi 2.000 millones de pesos. Esa es la primera noticia. O sea, eso es preocupante, digamos, es algo digamos que se esperaba dentro del contexto y dentro del presupuesto, que fue muy grande, ¿no?, de la municipalidad. Sí, y el presupuesto, en realidad, el municipio le ingresó más dinero del que había presupuestado. Ajá. O sea, esa es una primera noticia favorable. Si bien en parte se debía a un incremento del fondo educativo, de esos 2.000 millones que entraron de más, o 1.800, no recuerdo bien, disculpen la imprecisión porque son tantos los números, parte se debía al fondo educativo y otra parte a recursos generales. Pero bueno, quienes que no, era más dinero. Y bueno, ingresó más dinero del que se había presupuestado, igual que en el 2024. Así que con esto de que mandan menos dinero, viste, hay un tema que no quiero entrar ahora porque tampoco compete, pero esta frase que repite el intendente de que nos mandan menos plata, pero en el 2024, en el 2025 ingresó la plata que habían presupuestado. Y en este caso un poco más. Y ingresó la que habíamos, a pesar de que en alguna tasa se cobró un poco menos, ¿no? Alguna tasa, o sea, los ingresos locales, alguna tasa proporcionalmente a moneda constante, la gente pagó menos, ¿no?, a moneda constante. Sin embargo, en el presupuesto se cumplió la meta de los ingresos, que se había que tenía ya prevista una inflación determinada, que estaba en el orden del 30%, 30 y pico, que fue más o menos lo que se dio. 2025. Así y en cuanto a los gastos, ¿qué observan? En cuanto a los gastos, lo que observamos es que, por ejemplo, bueno, hemos visto que algunos gastos se han incrementado de manera importante. Por ejemplo, el gasto en personal, pasó del 50% en el año 2024 del presupuesto total a este año a un 57,53%. O sea, subió más de un 10%, casi un 15% el presupuesto de gasto en personal. Personal de planta, obviamente, a eso hay que sumarle los contratados, o sea, que están por otro concepto, sobre todo, por ejemplo, en el área de salud, muchos profesionales que no son personal de planta están con contratos. ¿Y eso qué significa? ¿Que incorporaron gente? Y probablemente que se incorporó gente. Ah. Tiene que ver por ahí con la paritaria también, pero con que se incorporó gente, obviamente. ¿Y eso está bien o está mal? Yo te diría que para la prestación de los mismos servicios de siempre, salvo en el caso de salud, que han ampliado algún servicio en las CAPS, y con algunos déficits que han tenido en varios lados. Nosotros señalamos recientemente el tema del basural, donde hubo muy poca acción, pero tenía gastos presupuestados,
¿no? Como si estuviera funcionando la planta de tratamiento y de clasificación de residuos, estaban los gastos ahí presupuestados y realmente no funcionó la planta. Y sin embargo se gastó el dinero. Entonces, habría que ver. Y el personal estaba. ¿Qué pasó? Así en distintos sectores. Así que, en parte puede tener que ver. Hay un montón de programas que no se ejecutaron. Programas pequeños, por ahí no demasiado monto. Ahora voy a nombrar algunos. Pero pequeños programas que estaban en distintas direcciones, por ejemplo, en la dirección de deporte, en dirección de turismo. ¿Qué tipo de programas? Y, por ejemplo, recuerdo uno que siempre nos llamó la atención, que no le veíamos mucho sentido, pero tampoco tenía demasiado gasto adjudicado, pero hay un programa en la dirección de producción que es Bragado Exporta. Es un programa para promover la exportación de determinadas empresas de Bragado, que tenía un presupuesto que no es 4 millones de pesos. Bueno, no se ejecutó nada. Tampoco sabemos qué se iba a ejecutar, porque la verdad que pensar que el municipio puede liderar las exportaciones en Bragado o enseñarle a las empresas que ya son exportadoras a exportar, la verdad que nunca le vimos demasiado sentido a este programa, ni en el 2024 ni en el 2025, pero bueno, es un programa que se terminó con ejecución cero. Esos 4 millones finalmente no se gastaron, no se regresaron acciones, pero los 4 millones que estaban presupuestados ahí, a algún lado fueron a parar, obviamente, ¿no? Y así, observando la rendición, un montón de programas realmente no se ejecutaron, programas menores, obviamente. ¿Qué pasó con el fondo educativo, que había sido controvertido en la Y el fondo educativo anterior? nuevamente fue subejecutado. Quedó con un saldo muy importante, sobre un monto de casi 2.000 millones de pesos que ingresaron en el año, más un sobrante del año anterior. Ya había habido subejecución el año anterior de casi 500 millones de pesos. Entonces suman los 500 que le sobraron el año pasado, más los 2.000 que ingresaron, terminó con una subejecución de 770 millones de pesos. O sea, 770 millones de pesos están en el banco y no se... Exactamente, están en el banco y no se utilizaron. No se utilizaron. Siendo que las necesidades en las escuelas estaban de infraestructura. ¿Y a qué se debe esto? A ver, mirá, ¿cuál es la explicación que ustedes le encuentran? La explicación la tiene el Ejecutivo. Sí, obvio, ¿no? Pero ustedes deben... Pero yo lo que observo es que durante los primeros meses del año prácticamente no hicieron nada. Es más, dejaron de hacer obras muy menores. Obras de 10 millones de pesos. Estábamos en septiembre y no habían empezado. Obras que se las habían pedido en marzo. Normalmente en marzo o en febrero. La UGD, la Unión de Gestión Educativa, Unidad de Gestión Educativa, donde están los gremios, está dirección de la Jefatura Distrital, están el Consejo Escolar, está Secretaría de Inspección. Bueno, un poco hablan de las necesidades de las escuelas, necesidades de edilicia, necesidades de recursos, y ahí se arma un programa de las necesidades. Bueno, obras que habían pedido acondicionar una cocina que estaba funcionando mal en un comedor escolar, de una obra de 10 millones de pesos, era septiembre y no había arrancado. Y es más, y de ese tipo hay algunas que todavía quedaron sin hacerse. ¿Sí? Llamó la atención que se hizo la obra de la escuela 35, que era necesaria, pero fue la obra de más monto, 150 millones de pesos, 150 y pico, que nosotros fuimos a recorrerla porque nos parecía excesivo el gasto, y de hecho lo dijimos, nos pareció un gasto excesivo. Pero obras menores que se podrían haber realizado no arrancaron o directamente no se hicieron. Y por eso queda este saldo tan importante que, bueno, por supuesto tiene que ver también con el hecho de que ese saldo, ese dinero que se va acumulando a lo largo del año, como corresponde, tiene que estar en los bancos y si no se está usando, que vaya a un fondo de inversión. En eso no lo discutimos, en eso lo vemos con sentido común frente a la inflación que todavía es alta, frente a las tasas de interés que son atractivas, que el dinero se utilice bancariamente, ¿no es cierto?, para que brinde un rédito. Ahora, el rédito que brinda, los intereses que se cobran por ese dinero, ¿no? Sí. Después figuran, figuran en la rendición de cuentas. Sí, pero ¿para qué destino tienen? Y el destino es de rentas generales. Porque o sea, no es que quedan para el fondo educativo. Puede haber plata dinero de las tasas que se cobraron, puede haber dinero de la coparticipación que vino y sobró un mes. Entonces después va a rentas generales. Es algo que es común, ha sido común en muchísimos municipios. Es un hecho que ha sido común en muchísimos municipios, pero lo real es que hay un montón de necesidades en las escuelas de infraestructura, de pintura, por ejemplo. Pintar, tener una cuadrilla permanente, 2 cuadrillas permanentemente pintando a lo largo del año, sería de sentido común. Las escuelas, que hay algunas que están muy prolijas y otras que todavía tienen algún deterioro de muchos años, ¿no? Con respecto a situaciones de irregularidad como el año pasado, ¿no?, la que fue por todos conocida, hasta ahora no han visto nada por el estilo. Por el momento no hemos visto. Lo que sí
que sí hemos visto atraso, y lo ha reconocido el secretario de Gobierno, el secretario de Hacienda, en la presentación que hizo en el Consejo Deliberante, que llegaron al 30 de diciembre con un atraso de más de 60 días en muchos proveedores, de atraso de pagos. Ahora, lo que sí vemos y que hemos detectado es el gasto, determinados gastos, ¿no? Y asignaciones de combustible, por ejemplo, muy importantes en sectores como por ejemplo el basural, que tenía una asignación de combustible muy importante, la tiene de nuevo en el 2026, te diría que más todavía, en el presupuesto 2026 asignaron más cantidad de litro de gasoil, y cuando nosotros fuimos a ver estaban las máquinas paradas, las máquinas propias, ¿no? Que tenían ellos, paradas. Así que ese consumo de gasoil que se había presupuestado, la verdad que no sé cómo se gastó. Pero bueno, son situaciones que tenemos que ir mirando. Está bien. Casi que una por una, ¿no es cierto? Fernando, después, sí. Sí, perdón. No, decime. No. Y después reiterar situaciones que hemos señalado a lo largo del año en distintas notas, donde la permanente queja del Ejecutivo acerca de que no le alcanzan los recursos, pero que deja de cobrar determinadas tasas que debería cobrar y no las está cobrando, con lo cual resigna ingresos que serían para el municipio, y con lo cual no puede hacerlo. El intendente, una vez ¿Por que qué? fija una ¿Qué tasas? Y por ejemplo, esto ocurrió en el 2026, el que más señalamos que fueron los espectáculos musicales que se hicieron en la Plaza Raúl Alfonsín, con dos artistas conocidas, la Delio Valdés y Soledad Pastoruti, donde le preguntamos, hicimos un pedido de informe preguntándole si habían cobrado el derecho de espectáculo y el derecho de uso de un espacio municipal. Y no, el intendente no nos contestó por escrito, pero lo dijo en los medios que no les cobró nada, siendo que una de esas tasas era muy importante, el uso de un espacio municipal, de un terreno municipal, que en este caso era la plaza, que recordarás que fue tapialada durante 8 días. Se tapialó y no se podía ingresar, por 8 días no se pudo ingresar. Bueno, eso tiene una tasa, que es la que se cobra a los parques de diversiones, los circos o espectáculos, de determinado tipo de espectáculos, que pueden ser como musicales, que usan un terreno municipal. Y se cobra por metro cuadrado utilizado por día. Lo puso la tasa existía de siempre, pero este Poder Ejecutivo en el año 2026, en la fiscal impositiva, lo puso 130 pesos por metro cuadrado por día. Esa tasa, lo que usaron casi 1,5 hectáreas de la plaza, más las calles adyacentes, más esto, implicaba cerca de 15 millones de pesos que se debían haber cobrado. A un espectáculo que la entrada mínima costó 65.000 pesos. Yo fui con mi pareja y pagamos eso. Y la verdad que exceptuó a la empresa promotora, que está bien, nosotros consideramos que los espectáculos de este tipo tienen que afrontarlos el sector privado y poner toda la energía y arriesgar capital y hacer la gestión el sector privado y no el sector público, ¿no? Así que en ese sentido lo vemos perfecto, pero tiene que pagar la tasa correspondiente. El intendente no puede por sí solo exceptuar del pago de esa tasa. Y por ejemplo resignó casi 15 millones de pesos que podrían haber sido del fisco municipal. Y después, así como esas situaciones, tenemos situaciones con lo que estamos diciendo, yo insistí, durante el año 2025, con la planta y las cloacas de la red de cloacas de la localidad de Obrien. Y entiendo que en Mechita, no sé si no es una situación parecida, es la que estoy averiguando ahora. En Obrien se habilitó la obra, se inauguró la obra, la gente empezó a conectarse clandestinamente o de cualquier manera. No hay registro de cuánta gente hay conectada, nadie paga nada. La planta principal no está funcionando. Y no se generan ingresos por ese servicio. Se le dio una mejora a la gente y nadie paga nada. Lo mismo que en muchas localidades de Bragado, localidades rurales de Bragado, donde el que provee el servicio de agua es la municipalidad, ya históricamente se dejó de cobrar el agua a esas localidades y la gente hace uso de agua tratada, con cloro, obviamente, con una red bastante buena en algunas localidades, son bastante nuevas, son obras de la gestión del intendente de San Pedro, en Olascuaga, en La Limpia, Máximo Fernández. En Irala, por ejemplo, una obra antigua donde nadie paga el agua y usa agua potable y nosotros acá pagamos el agua. Yo no tengo, donde vivo no tengo red de agua potable. Sí, lógico, pagamos. Y algunos pagan bastante caro, ha venido con mucho aumento. Sí, ha venido. Yo creo que diría que serían los valores
adecuados. Fernando, servicios públicos, sí, adelante. Está bien. Fernando, ¿cuándo se trata esto? No saben todavía. Bueno, No tienen tenemos fecha. un plazo. El plazo Sí. es el mes de mayo. El mes de mayo, Perfecto. sobre final de mayo, no recuerdo la fecha exacta, pero hay un plazo. Habitualmente la rendición de cuentas se termina tratando y votando en mayo, en los primeros días de mayo o antes de 20 de mayo, ¿no? Así que calculamos que más o menos vamos a andar por ahí. Pero bueno, falta definirlo con el presidente del cuerpo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, por favor. Muy bien. Fernando Franzoni, concejal